Rabí, la palabra rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. He leído tu palabra, Señor, y te pido que a través de ella tú nos hables, que prepares, Dios mío, los corazones de mis hermanos aquí presentes, y que aquellos que van a ver este mensaje por las redes, dialoga con ellos. Oramos para que esta palabra, Señor, traiga mucha edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú has prometido estar donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre. Gracias, Señor, aleluya. Sé que eres real en este lugar. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por darme la oportunidad de poder hablar de tu palabra. Dame entendimiento que viene de lo alto. Úsame para ser de edificación para este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Digan gloria a Dios y se siente, hermano. Yo quisiera que si usted trae un cuaderno, lo saque, hermano, para que anote de algunos pasajes que vamos a leer para vuestra propia edificación. El tema de esta noche es: debes de nacer de nuevo. Debes de nacer de nuevo. Me voy a enfocar, hermanos, en estos 3 versos, aunque ahí hay una conversación más extensa. Y creo que en unos mensajes posteriores vamos a ahondar un poco de lo que es nacer del agua y de lo que es nacer del Espíritu. Me voy a enfocar más que todo en el nuevo nacimiento, porque solo para hablarle lo que es nacer del agua me voy a tomar una enseñanza. Solo eso, de esa palabra, nacer del agua. Pero yo le voy a tocar de una manera breve, por lo menos las 3 interpretaciones más comunes que hay de lo que significa nacer del agua. Pero desde ya quiero decirle que no es ese el enfoque del tema. El tema, vamos a hablar: debes de nacer de nuevo. ¿Por qué lo hago así? Porque si ahondara en lo que es nacer del Espíritu y nacer del agua y lo que es el nuevo nacimiento, voy a dejar de tocar este tema que es el nuevo nacimiento. Y este tema es tan central y tan fundamental que sin él no se puede entrar en el reino de los cielos. Por eso me voy a enfocar en él. Le damos un aplauso al Señor en esta hora, hermano. A él la gloria. Juan, hermanos, registra un encuentro entre Jesús y Nicodemo, o entre Nicodemo y Jesús.
Si usted leyó el verso número 2, dice que Nicodemo vino de noche. Esto creo que es importante señalarlo. Y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Hay algunos estudiosos que creen que Nicodemo vino de noche por su posición. Nicodemo era miembro de un grupo de líderes judíos llamado el Sanedrín. En Israel, en aquellos tiempos, había un grupo de todos los, incluyendo el sumo sacerdote, los fariseos, que eran los 70 ancianos que juzgaban tanto las cosas civiles como las cosas religiosas en Israel. Nicodemo tenía una posición. Nicodemo era un personaje importante entre los fariseos. Entonces imagínense ustedes que alguien viera a Nicodemo venir y entrevistarse con Jesús. Podía ser expulsado de la sinagoga, porque los fariseos era lo opuesto al evangelio que el Señor enseñaba. Entonces hay gente que dice que vino de noche porque temía a todos sus colegas, a los demás miembros del Sanedrín. Por esa razón se acercó de noche. Pero aquí hay algo importante, hermano, que Jesús nunca le dice. Fíjese cómo llega este hombre, le dice: sabemos que has venido de Dios. Y cuando le dice sabemos, no le dice sé. Significa que de alguna manera también algunos colegas de Nicodemo estaban viendo los hechos de Jesús. Estaban dándose cuenta que la obra del Señor tenía que estar Dios con él para hacerlo. Pero Jesús no le dice: oye, muchas gracias. Jesús no le dice: qué bueno que has reconocido esto. Sino que de inmediato Jesús le dice, o sea, la respuesta de Jesús es: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es interesante. Esta afirmación revela que el conocimiento religioso, una vida moral o un estatus social no puede otorgar la entrada en el reino de Dios. Es decir, Nicodemo poseía religión. Nicodemo poseía influencia. Nicodemo poseía una posición porque era líder entre los judíos. Pero Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Aquí es donde nos vamos a entretener, hermano, y vamos a ahondar en esto. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no es, hermano, opcional, sino un requisito absoluto para entrar en el reino de los cielos. Es más adelante le dice Dios: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, ustedes saben, hermanos, que existe el reino de las tinieblas, cuyo líder es el diablo. El Señor lo reprende. Y existe el reino de Dios,
que cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos entregamos a Él, ya venimos a ser parte del reino de Dios. Es decir, aún estando en esta tierra, ya nosotros somos parte del reino de Dios. Al convertirnos al Señor Jesucristo, nos da el derecho de ser del reino de Dios, cuyo líder es el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria. A Él la gloria. Entonces, para entrar en este reino se necesita haber nacido de nuevo. ¿Y qué es eso, hermano Mario? Pues hoy vamos de una manera a lo mejor breve poder indagar un poco de esto, hermano. Gloria al Señor. Es importante entender que a través del nuevo nacimiento, la vieja naturaleza pecaminosa es reemplazada por una nueva vida empoderada por el Espíritu Santo. Al nacer de nuevo, la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, es reemplazada por una naturaleza espiritual. Y entonces nos convertimos nosotros en una vida empoderada por el Espíritu de Dios. O sea, ahora yo supongo que el Espíritu de Dios lo guía a usted, ¿verdad? El Espíritu de Dios no lo puede guiar a pecar. El Espíritu de Dios lo debe de guiar a buscar a Dios, acercarse más a Dios. Entonces le voy a mencionar tres cosas. El número uno, el nuevo nacimiento es un requisito divino para entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús no anda vacilando ni perdiendo tiempo con Nicodemo, simplemente se fue al grano y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Por supuesto, Nicodemo no entendió el mensaje en lo absoluto. Pero ¿qué dices tú? ¿Que tengo que entrar por el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo tú, siendo maestro entre los judíos, no entiendes esto? O sea, Jesús está dando, o de alguna manera recordándole a Nicodemo, que hay un nacimiento físico, pero que también, así como el nacimiento físico nos trajo a este mundo, a esta tierra, el nacimiento espiritual nos hace parte del reino de los cielos. Y lo más maravilloso de esto es que cuando un niño nace, cuando alguien nace, ese ser que nace en esta tierra no hace ningún esfuerzo por nacer en esta tierra él. Más bien el esfuerzo lo hace la madre. Pues de igual manera, para ser parte del reino de los cielos, la obra la hace Dios, porque Él es quien nos toca y nos trae a Él. La obra divina de Dios. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Oh, le alabamos esta noche a Él, hermano. Gloria a Dios. Debe de nacer de nuevo. Número uno. El nuevo nacimiento es un requisito divino para entrar en el reino de Dios. Escuchen, nacer de nuevo significa recibir una nueva vida espiritual que transforma el corazón y la naturaleza del pecador. Cuando alguien ha nacido de nuevo, hay una transformación del corazón y de la naturaleza nuestra. Todo pecador que nace de nuevo debe de pasar por ese proceso de transformación. Ya no es el mismo el hijo de doña Genara. Ya no lo oímos que anda con esas botellas que antes andaba en la calle gritando. Ahora anda con una Biblia bajo el brazo alabando a Dios. Cambio. Gloria a Dios. Este nuevo nacimiento
espiritual, hermano, este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Ocurre cuando el Espíritu Santo regenera el corazón del pecador. Se produce una regeneración en el corazón. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. Cuando usted encuentre la palabra repetida, que la va a encontrar muchas veces en la Biblia, y aquí se encuentra: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la palabra se repite, de cierto, o de veras, o real, esto significa que la afirmación que ahí se quiere decir es una afirmación, hermano, plena. Es una verdad absoluta. Por eso se repite, porque lo que se quiere dejar saber es que es una verdad absoluta lo que ahí se está tratando. Escuchen, aquí vemos nosotros entonces que Jesús le está diciendo: para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Ahora, los antecedentes de Nicodemo no son suficientes para entrar en el reino de Dios. Su religión no basta para entrar en el reino de Dios. Es más, la religión lo que hace es esclavizar al ser humano. Nosotros no practicamos religión, practicamos relación con Dios. Porque cuando alguien sigue religión es que sigue dogma, sigue algo que alguien lo estableció y se rige por esa dogma. Pero nosotros practicamos relación con el Señor. Entonces aquí la Biblia dice que había un hombre fariseo que era principal entre los judíos. Nicodemo era un líder. Nicodemo tenía la religión, leía la Torá, sabía de la ley, estaba empapado de la ley. Pero Nicodemo tiene grandes dificultades cuando oye la palabra nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esto demuestra que la religión por sí no puede salvar a nadie. Los ritos en sí no pueden salvar a nadie. La gente que se persina todos los días, eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso es un ritual. El esfuerzo humano no puede producir vida espiritual. Por supuesto, ya nosotros siendo salvos, ya nosotros estando en la obra, vamos a mostrar obras, vamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo número 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es un don. ¿Se acuerdan que les hablé hace poquito de los dones? Y les pregunté a ustedes cuántos de ustedes tenían dones y ustedes se quedaron. La salvación es un don de Dios. No se puede ganar. No se puede obtener por obras. No se puede obtener por logros personales. Es un don de Dios. Usted está aquí sentadito porque a Dios le plació darle la salvación. Yo estoy aquí porque a Dios le plació darme la salvación, hermano. Por gracia de Dios somos salvos. Gloria a Dios. Entonces, dijimos que es un requisito, ¿verdad?, para ser salvo. Ahora, hermano,
Esto lo quería dejar para otra ocasión y tocarle en un solo mensaje. Pero quiero de una manera breve enseñarle qué quiso decir Jesús cuando dijo nacer del agua. Porque yo sé que algunos de ustedes quizás tienen dudas o han oído algunas cosas o quizás no han llegado a comprender algunos detalles. Primero, para darle a usted algunas interpretaciones que algunos creen, vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3 y lea conmigo el versículo 4 y el versículo 5. Juan capítulo 3 verso 4. ¿Se acuerdan que en el 3 el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo? Ahora miren el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Una pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vaya usted hermano, entendiendo que Nicodemo está relacionando el nacimiento que Jesús le habla con el nacimiento físico. Esto nos va a ser importante para entender algunas cosas que le voy a señalar. El verso 5, hermano. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que es nacido del agua y del espíritu, que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar. Ahora está hablando de entrar. Primero decía de ver. Mire. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ve el otro verso que sigue. Lo que es nacido de la carne. Aquí Jesús responde la inquietud de Nicodemo, porque Nicodemo está relacionando ese nuevo nacimiento con el nacimiento físico. Porque él dice: ¿cómo puede uno ya siendo viejo entrar en el vientre de la madre? Ahora, lo que es nacido de la carne, carne se queda. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora quitemos eso, hermano. ¿Por qué he leído esos pasajes? Porque aquí es donde hay mucha confusión referente a lo que significa nacer del agua. Y hay alrededor de 4 interpretaciones, 4. Pero yo le voy a mencionar brevemente 3 de esas 4. La primera interpretación que algunos entienden es: hermano, cuando se nace físicamente, cuando hay un nacimiento físico. ¿Por qué? Primero, porque Nicodemo está entendiendo de un nacimiento físico. Es decir, Nicodemo relaciona el nacimiento espiritual con el nacimiento físico. No Jesús, él lo relaciona, porque él dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces hay algunos que interpretan que nacer de nuevo es cuando se nace físicamente. ¿Por qué esa parte? O sea, el nacimiento físico. Ustedes saben, hermano, que los bebés pasan 9 meses en un pequeño saquito lleno de agua en el vientre de su madre. 9 meses están ahí, en ese líquido y en esa agua. Cuando nace ese niño es cuando oímos aquella declaración: ha tenido ya un rompimiento de su fuente. Cuando se rompe la fuente, nace el niño. Desde el nacimiento físico ya hay un nacimiento de agua, porque ese niño estuvo en un pequeño saquito en el vientre de su madre en agua. Por eso Jesús le dice: cuando se nace de la carne se queda en carne. Carne es.
Pero cuando se nace en el Espíritu, Espíritu es. Entonces algunos han entendido que el nacimiento de agua es cuando se nace físicamente de ese alumbramiento que esa madre nos dio a luz y el niño estuvo durante 9 meses en agua. Ahí. Pero hay otra segunda interpretación. Y es que cuando se nace del agua es cuando la persona se bautiza. Yo sé que eso lo han oído ustedes. O cuando se nace es cuando uno se bautiza en agua. La mayoría de gente entiende esta parte. Que nacer del agua es ser bautizado. Pero en realidad, cuando ya se va al bautismo, ya se ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando. ¿Cómo, hermano Mario? Bueno, la Biblia dice, desde el momento que creíste, ya nosotros entramos al reino de los cielos. Ustedes se acuerdan aquel que estaba allá en la cruz con el Señor. El Señor le dijo, acuérdate, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso de Dios. Y no había llegado al bautismo. El bautismo es un rito exterior. Vaya llevando en mente eso. Y el bautismo se lleva a cabo cuando ya es parte del reino de los cielos uno. A ver si alguien me entiende esto. El bautismo no nos perdona. El bautismo lo hacemos como un acto de obediencia a Dios, pero antes de ir al bautismo ya nos hemos arrepentido, porque la Biblia dice que el que crea, primero es creer, y sea bautizado será salvo. La salvación ahí se opera cuando se obedece a ese mandato de Dios. Pero ningún río, ningún mar, ningún océano puede perdonar pecados. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces le estoy dando a usted esta explicación solo para que usted tome nota. Entonces, cuando ya se va al bautismo, ya se ha nacido de nuevo, porque no vamos a llevar a nadie que no se haya arrepentido a bautizar. No podemos llevar a alguien a las aguas que no haya tenido un arrepentimiento, que no se haya entregado al Señor. Entonces, él ya es salvo cuando va al bautismo. Los veo un poco serios a ustedes. Aleluya. Ok, hermano, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Es maravilloso cuando nosotros vemos la palabra de Dios. Y no tengo mucho tiempo para leerle tantos pasajes, pero la Biblia dice: si teníamos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted lee Colosenses, si usted lee Apocalipsis, si usted lee la Biblia, desde el momento que nos entregamos al Señor, ya nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero yo se la voy a dar esta otra interpretación, porque la van a oír ustedes. Y solo quiero leerle 2 pasajes. Dice: el que crea y sea bautizado. Estoy leyendo Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ustedes notan al final lo que dice: pero el que no crea será condenado. Significa que lo que condena es el no creer en él. Se lo voy a leer una vez más. Marcos 16:16. El que crea sea bautizado. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no cree será condenado.
Gálatas capítulo número 3 verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuche, cuando hemos sido bautizados de Cristo, en Cristo estamos revestidos. Esa palabra revestido es importante entenderla. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, ya nosotros pasamos a ser parte. El Señor nos traslada de las tinieblas al reino de Jesús, desde el convertimiento. Ahora, en obediencia a lo establecido por Dios, todo creyente debe de ser bautizado en agua. Todo creyente debe cumplir la ley de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel varón llamado Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús? Y se le oponía. Pero Jesús le dice una verdad: deja, porque así conviene que cumplamos toda ley. Entonces, al irnos a bautizar, estamos cumpliendo la ley que Él ha establecido. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay otra interpretación que le voy a decir a usted, que de mi punto de vista tiene muchísima lógica. Y la tercera interpretación es nacer de la limpieza de la palabra de Dios. Ser limpios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, su efecto es internamente. El bautismo es exteriormente. La palabra es, los cambios que produce la palabra son internamente. Tiene poder de llegar hasta los huesos y hasta qué más, hermano. Y aquí vamos a ver algo importante. Dice la palabra de Dios, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se acuerdan que en una ocasión, hermano? ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor estaba lavando los pies de los apóstoles o discípulos? Y dice la Biblia que Pedro no se quería dejar lavar los pies. Y Jesús le dijo: mira, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Pues no, le dijo, pero entonces lávame todo. No, le dijo, ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Solo necesitas lavarte los pies porque están sucios de caminar en estas calles polvorentas, pero lo demás lo tienes limpio por la palabra que habéis oído. Dice la Escritura, póngame Efesios capítulo 5 verso 26, hermanito, ahí. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra tiene una función también de lavamiento, de limpieza. Y esto se nace desde el Antiguo Testamento, hermano. Entonces también esto tiene lógica cuando trata de interpretarse de nacer del agua. Todos ellos están relacionados y todos ellos tienen parte de verdad. Sí es cierto que nosotros nos entregamos al Señor, nacemos espiritualmente. También es cierto que debemos de bautizarnos cuando ya nosotros nos hemos convertido. Y también es cierto que la palabra de Dios nos hace nacer del agua porque nos limpia espiritualmente. Y esta es una gran enseñanza que yo me voy a salir de ahí. Solo quería mencionarles porque sé que lo han oído ustedes. Porque lo que tengo que tocar es otro tema. Solo le dije que le iba a mencionar muy por encimita esto para que algunos de ustedes lo analicen y lo oigan.
Porque es más, hermano, ustedes lo van a oír o lo han escuchado. Sin duda lo han escuchado. Ustedes se acuerdan también, un hermano me dijo a mí esto: hermano Mario, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Samaria: si bebieres del agua que yo te doy, saltará dentro de ti para vida eterna? La misma escritura dice, leyendo ese pasaje, que Jesús hablaba del espíritu que había de recibir cuando la persona se entrega a Jesucristo. De tal manera que también al espíritu tiene un simbolismo del agua. Que también el espíritu puede limpiar los pecados más profundos del ser humano. Y todo eso está en la palabra de Dios. Pero les dejo esto, hermano, porque este va a ser otro tema en un futuro distinto. Pero para que ustedes tengan algunas ideas, ahora voy a volver al tema aquí. Le damos un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Estamos estudiando, debe de nacer de nuevo. Número 2. El nuevo nacimiento se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Para nacer de nuevo se hace a través de la fe. Hay muchos tipos de fe. Por vuestra poca fe, grande es tu fe. A los discípulos le dijo: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Por vuestra poca fe. Cuando llegó ante el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Oh, dijo, qué grande es esta fe. Entonces hay varios niveles de fe. Y la fe no es estática. ¿Qué les quiero decir? La fe no es algo que está aquí estática, que no pasa de aquí. La fe puede aumentarse. Es creciente, no estática. Algo estático es algo que ya tiene su propio nivel, su propio medida, y ya no puede en ninguna manera crecer. Pero la fe sí puede crecer. El nuevo nacimiento ocurre cuando una persona cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador. Cuando creemos en Él y lo recibimos como Señor y Salvador, entonces nosotros venimos y tenemos un nuevo nacimiento. Libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Jesucristo, Él nos otorga la autoridad. Yo hace unos días hablaba de convertirnos en hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Mateo dice, capítulo 28, id y predicar el evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese pasaje no dice que vayamos a predicarle a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa palabra criatura está hablando de todos los seres humanos que permanecen en el derivado de creación. Todos los que no le sirven a Dios tienen el título de creación de Dios, de criatura de Dios, pero no han llegado a ser hijos de Dios. El que está allá afuera, él dice: no, pero si todos somos hijos. No, un momento, ya vamos a ir a la vida. No, un momento, no todos somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios es aquel que se ha convertido a Él, que le ha recibido
y ahora tiene el derecho de ser hijo de Dios. Los demás siguen siendo creación de Dios. Porque tampoco no venimos del mono. Usted ni yo no nos parecemos en nada con esos animales. Somos creación de Dios. Amén. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, les dio potestad, es autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que aquellos que recibimos a Jesús y creen en Él, se convierten en hijos de Dios. Cuando ustedes tengan la oportunidad y lean algunas cartas, cuando Pablo se dirige a los hermanos, le dice hermanos. Pero cuando se dirige a los impíos, dice los hombres o los impíos. Nunca lo llama en la Escritura hijos de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque él tenía el entendimiento que hasta que ya uno se entrega a él, es que deja de ser criatura y se convierte en un hijo de Dios. Aleluya, le damos un aplauso al Señor, a Él la gloria, a Él la gloria. Mire, aquí hay un ejemplo maravilloso en el libro de Hechos, la historia del carcelero de Filipos, que está en Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí también hay que enseñar un poco de esto. Este carcelero era el que cuidaba a Pablo y a Silas y todos los presos. De repente ellos cantaban y oraban y hubo un gran terremoto y las paredes se cayeron, y dice la Biblia que el carcelero se iba a sacar la espada para matarse, porque en ese tiempo si se escapaba un prisionero, el guardia encargado pagaba con su propia vida. Pero Pablo le dice: no te haga daño porque aquí estamos todos. El carcelero, cuando ve que nadie se ha ido, porque qué preso cuando no hay paredes no va a querer irse, pero ahí había una intervención de Dios, digamos un plan de Dios. Entonces dice él: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, no es que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo toda la familia pasa a ser salvo. No es automático, sino lo que le está diciendo. Cuando el esposo cree en el Señor Jesucristo, ya hay, hermano, por lo menos un 35% de que él va a llevar a su familia para que también conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero él va a orar por los suyos. Él le va a dar testimonio a los suyos. Porque la salvación es individual. Él tendrá que pedir por la salvación de su familia y la familia la va a traer. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando el hombre de la casa se convierte, hay más posibilidad que la familia se salve más rápido que cuando la hermana se convierte? Cuando la cabeza de la casa se convierte primero, rápido empieza la familia a llegar. Bueno, yo me convertí una semana antes que mi esposa y el siguiente sábado le dije: mi amor, vamos para la iglesia el sábado.
¿Qué? Vamos para la iglesia el sábado. Bueno, vamos, me dijo. Y se reconcilió ese día y está conmigo sirviendo ya por 34 años. Y aquí estamos. Pero cuando se convierte la hermana, el esposo, muchos peros. No, anda vos, mi amor, andate vos. Mano Jimmy sabe de eso. No, yo, ora por mí. Más adelante, después. Escuchen esto, hermano. Entonces, cuando se nace de nuevo, se produce a través de creer en Jesucristo, en Él. Aquí hay otra historia de un eunuco que aparece en Hechos capítulo 8, versículo 35. Hechos capítulo 8, 35 dice: entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo lo haga? Mire, Felipe le dice en el verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron a parar el carro y se bautizó. Pero la pregunta de Felipe es: si crees, bien puedes hacerlo. Claro que creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para nosotros estar aquí es porque creímos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y al creer y arrepentirnos, porque también no solamente es creer, porque hay gente que dice: no, yo sé que el Dios existe, sí. Hay gente que una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es servirle a Él. Ahora, después de que creemos, Pablo dice en Romanos 10:9 que hay que confesarlo. No a ningún hombre, a Jesucristo. Dice Romanos capítulo 10 verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos, confesamos y ya entramos en el nuevo nacimiento. Ahora, rapidito, hermano. El nuevo, esto es importante que se lo señale. El nuevo nacimiento trae cambios en la vida del creyente. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, debe de haber cambios, como un reflejo de que has nacido de nuevo. No me digas que estás aquí pero que te fumas tus cigarros allá. Tú no has nacido de nada. No me digas eso. Es más, no estés fingiendo, no estés mintiendo. Mejor es que hagas un alto, porque es peligroso, te ven un rayo de arriba. Porque eso se llama hipocresía, y eso a Dios no le agrada. No, hermano, es que usted sabe que somos débiles. Sí, pero la Biblia dice que el espíritu debe de estar dispuesto. Entonces, no me digas aquí que de escondidas te estás echando tus tragos allá cuando nadie te ve. Usted no ha nacido de nada si está en eso. Usted no ha tenido una experiencia real con Dios. Porque el nacido de nuevo, escuchen, una persona que ha nacido de nuevo experimentará cambios visibles en su estilo de vida, en su carácter y en sus prioridades espirituales. El nacido de nuevo mostrará cambios visibles en su estilo de vida, en su carácter y en sus
prioridades espirituales. Ay, hermano Mario, es que usted no sabe mi vida cómo ha sido. Si te sometes a Dios, no importa de dónde hayas estado tu condición, pero necesitas someterte de verdad. Dile a Dios cuál es tu área en la cual cojeas y empieza a humillarte. La única manera de poder encontrar la verdadera vida espiritual es proponiéndote a pararte firme. Si no te paras firme, vas a estar jugando. El evangelio es serio. El evangelio no es juego. El evangelio está en juego la salvación de nuestra alma. Y no podemos jugar al evangelio. Nacer de nuevo implica que el hombre deja de estar muerto espiritual. Ahora, nosotros cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando nacemos de nuevo, venimos a estar vivos espiritualmente. Dejamos de ser cadáveres y nos convertimos en algo vivo. Dejamos una vida que no agrada a Dios para vivir una vida que agrade a Dios. Efesios capítulo número 2 verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais en el pasado muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros todos estuvimos en un estado de vida anterior. Todos. Y el estado de nosotros anteriormente era muertos en nuestros delitos y pecados. La posición antigua era estar muerto en pecado. Ustedes se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó al padre y el padre dijo: este era muerto y ha revivido. Este se había perdido y es hallado. Cuando tú vienes a Cristo, revives ahora. Pero si tú estás cometiendo lo mismo que hacías en el mundo, tú no has revivido, permaneces siendo muerto. Caminas y todo, pero espiritualmente tu relación con Él está rota. Vivos para Él. Dice el libro de Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te resucitó. Y no solamente eso, te hizo sentar en los lugares celestiales. Tienes un lugar en lo celestial con Cristo. Pero tú que te andas pasando de evangélico, ¿qué lugar tienes ahí? ¿Saben, hermano? Cada vez que alguien cae, sea en vicio, sea en una tentación, es un gran retroceso en tu vida espiritual. Te va a costar recuperar tu vida espiritual. Y hay algo más grave. Cuando alguien cae en el vicio una y otra vez, ya te acostumbrarás. Lo verás normal. Y ese es el peligro cuando se ve a lo que se le llama lo blanco, se le llama negro. Porque ya dejamos de sentir el temor de Dios. Tengo un mensaje que se llama cuando pierdes el temor de Dios. ¿Cómo actúa cuando alguien perdió el temor de Dios? El creyente se convierte en una nueva criatura cuando ha nacido de nuevo. Ese es un cambio que surge en el creyente. Libro de 2 de los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Cuando nosotros nos entregamos al Señor, nacimos, ahora sí, espiritualmente, y nos convertimos en nueva criatura. Las cosas que antes hacíamos pertenecen al pasado. La vida que practicamos antes pertenece al pasado. Ahora todas las cosas, no una parte, todas son hechas nuevas. Y si usted está viviendo en las cosas nuevas, en la vida espiritual, pues gloria a Dios. Pero si usted no está viviendo en la dimensión que Dios espera, pídale perdón a Dios y párese firme a honrarlo a Él. Párese firme. Todos los que estamos aquí batallamos todos los días con diferentes tipos de tentaciones. Todos los días. Todos los días. No es usted el único. Todos. Pero es ahí donde hay que acudir al Señor pidiendo ayuda para que nos dé las fuerzas. Cuando una persona recibe a Cristo, las cosas viejas pasan y comienza en una vida nueva, una vida maravillosa. Nacer de nuevo, esto es importante, miren. Al nacer de nuevo, el hombre es librado de la culpa del pecado. Cuando nacemos de nuevo, nosotros ahora ya no somos culpables del pecado. Romanos capítulo 6, verso 17 dice: pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, erais en el pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18: y librados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Cuando nacemos de nuevo, somos librados del pecado y nos convertimos en siervos de justicia. Esto significa que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios. El pecado no te debe gobernar. El pecado no debe de permitir estar en ese círculo. Que hoy caigo, mañana me levanto. Que hoy caigo y mañana le pido perdón. El siguiente mes lo mismo. El siguiente año lo mismo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. El resultado es que en lugar de recibir la paga del pecado, ahora recibimos el regalo de la vida eterna. Al convertirnos al Señor, el pecado paga con la muerte. Pero cuando nos convertimos al Señor, nosotros, la paga ahora es la vida eterna. Un hermano me preguntó una vez: hermano Mario, si la paga del pecado es la muerte, y se me vino ahorita, y la Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado, dígame usted, ¿por qué murió entonces? ¿Qué le van a responder ustedes? Jesús nunca cometió pecado, pero fue a la muerte. ¿Saben ustedes lo que dice Isaías? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no había cometido pecado, pero por causa de nosotros murió. Cuando murió estaba clavando tu pecado y mi pecado, porque él sabía que tú un día ibas a creer en él y ibas a estar aquí sirviéndole a él. Sírvele de todo corazón, hermano. Hay mucho más aquí, hermanito. Tenemos también cuando el creyente nace de nuevo, el creyente se convierte en una luz que alumbra este mundo de tinieblas.
Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a dejarlo ahí, hermanito. Creo que usted ha comprendido. La declaración de Jesús a Nicodemo sigue siendo una verdad de mucha importancia para la fe cristiana en estos días. Sigue teniendo relevancia. Es necesario nacer de nuevo. Ninguna cantidad de actividad religiosa, ni esfuerzo moral o logros humanos puede sustituir la necesidad de nacer de nuevo. Tenemos que hacerlo. El nuevo nacimiento es la puerta de entrada al reino de Dios y es el fundamento de una vida de relación con Dios. Tenga la bondad de estar de pie. Hemos enseñado, hermano, en esta noche: debes de nacer de nuevo. Usted va levantando la mano y le vamos a dar gracias a Dios en esta noche por esta bendición que Él nos dio de congregarnos. Yo quiero preguntar si hay alguien que le va a pedir perdón a Dios. Si tenemos alguna vida que le va a pedir perdón a Dios, puede salir y venir aquí. Vamos a orar. Dios nos da una oportunidad de pedirle perdón a Él. Hay alguien que necesita reconciliarse con Él. Venga aquí al altar, vamos a orar. Si hay alguien, una vez más le invito a que venga aquí al altar, vamos a orar. No hay, todos somos hermanos. Si no hay, levante su mano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos traído, Señor, en esta oportunidad, a este lugar. Te rogamos que la palabra de Dios haga cambios en nuestra vida. Que esta palabra pueda, Señor, confrontarnos, hacernos reflexionar en el estilo de vida que estamos viviendo. Oh, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que traigas esos cambios que tú esperas en nosotros. Danos las fuerzas para serte fiel. Que nada nos aleje de tus caminos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por mis hermanas que están en ese retiro, Señor, que tú les des fuerzas. Que sea tu fortaleza sobre ellas. Dale experiencias nuevas ahí. Oh, en tu nombre. Oh, en tu nombre, Señor, te lo pedimos. Oh, que tu bendición fluya en la vida de ellas. Fluye ahí. Y sobre este pueblo, Señor, levante esas manos que están debilitadas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Mañana domingo, hermanos, tenemos culto a las 6.